Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría analizar la figura de George Soros, una figura muy controvertida, de la que se habla mucho, pero lo que vamos a intentar hacer es analizarla, como siempre, en términos simbólicos, para intentar leer entre líneas hasta qué punto simplemente su nombre y alguna cosita más nos da claves para comprender un poco más en profundidad qué lugar puede ocupar este George Soros en la estructura de poder oculta de la que sin duda forma parte, ¿no? En algún grado, ¿no? Porque aquí lo importante es comprender que George Soros es un poco el David Rockefeller de hoy, ¿no? Eso lo ha dicho Adrián Salvucci. Es una especie como de persona que se coloca en el escenario para representar, para hacer un papel y que funciona de frente, funciona de cortina de humo. Y entonces pues tiene unas etiquetas, tiene unas cosas que lo caracterizan que hay que entender sobre todo como alguien que forma parte del escenario, es decir, en toda esta compleja estructura de poder-religión donde lo que hay es capas de capas de capas. Entonces, todo lo que nos digan de George Soros en el escenario, es decir, en toda la información, que hay muchísima información sobre George Soros, en un principio de tipo más alternativa en los ámbitos de la conspiración, pero hoy eso se va generalizando y ya incluso en los grandes medios se habla también de George Soros, ¿no? Porque es parte de este juego, todo esto es muy dinámico y se va moviendo, pero no cambia su papel, es decir, él es un frente que está ahí y lo sabe muy bien, y es un frente que está ahí para jugar como frente, ¿no? Entonces es muy significativo que George Soros sea judío y se le identifique un poco porque es un frente más, su judaísmo, y esto concuerda con todo lo que venimos diciendo, el judaísmo como frente, ¿no? O si lo quiere llamar como sionismo, ¿no? Versión sionista, también como frente, ¿no? Como frente a un nivel intermedio de esas capas de la estructura de poder, o si se lo quiere como financiero, como de esas finanzas internacionales que sabemos que también están vinculadas al ámbito a judíos, en buena parte de origen askenazí, como es su caso, judío húngaro, pero también es un frente, es decir, los grandes capitales, el capitalismo global que viene a acabar con la soberanía de las naciones, no dejan de ser frentes, y entonces se le da un poco, se le proporciona porque es la propia estructura del sistema que funciona con esas capas que están detrás de capas, se le proporciona a la gente los hechos, los datos que les sirvan para que todos sigan siendo capaces, es decir, para que todos los analistas estén, por definición, atrapados en toda estructura multicapa, donde los escenarios no siempre impiden ver lo que hay detrás de. Entonces, nuestro método es radicalmente diferente, que es tratar de comprender a través del símbolo que este George Soros, porque como no podía ser de otra manera, todo en él es símbolo, su propio nombre es tremendamente simbólico, como vamos a tratar de analizar aquí, como no podía ser de otra manera, porque para eso se lo ha creado, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos que estas figuras, estamos convencidos y múltiples fuentes lo atestiguan, estas figuras muy importantes pues tienen determinados nombres, tienen determinados apellidos, porque forma parte de una estructura simbólica, ritual, iniciática, donde entre los iniciados se descodifica y se sabe un poco para qué. Entonces, lo que vamos a tratar de mostrar es que precisamente este simbolismo de George Soros y de su nombre en particular es lo que nos dice que su pertenencia judía, su carácter, digamos, de financiero, de magnate, de especulador, o sionista, o judío o sionista, como se lo quiera llamar, no son más que frentes, y a un nivel más profundo todo apunta a que Soros forma parte de un poder que nos parece que está detrás de todo eso y por lo tanto es más poderoso, que es el de las grandes sociedades iniciáticas, religiosas, cristianas, católicas, de orden
de carácter templario y continuidad de los templarios, no templarias, neotemplarias, jesuitas, vaticanas, noblezas negras, etcétera, etcétera, que están utilizando el judaísmo, que están utilizando el sionismo, que están utilizando el capitalismo, que están utilizando las finanzas como frentes para ocultarse en una mecánica que es de siglos, ¿no? Y todo eso es lo que nos parece sugerir, nunca nos es difícil de afirmarlo a partir de análisis simbólicos, pero es lo que nos parece, lo que nos parece decir el simbolismo de George Soros, ¿no? Es importante saber que el apellido original de la familia es Schwarz. La familia es de origen judío-húngaro y en 1936 el padre, Tivadar Soros, ante la ola de antijudaísmo, que es el nombre apropiado, no antisemitismo, eso es parte también de la manipulación, no tiene sentido llamarlo antisemitismo, es parte de la manipulación para la adscripción del judaísmo a Israel, cuando es un fenómeno mucho más global, ¿no? Por lo tanto, el término correcto es antijudaísmo, ¿no? Cuando hay una ola de antijudaísmo en los años 30 en Europa del Este, y entonces el padre cambia el apellido Schwarz por el apellido Soros, ¿no? Pero es que Schwarz en alemán, Schwarze, es negro, ¿no? Y esto es muy importante porque aparece Soros, el propio padre dice, me gustaba porque era una palabra, era un palíndromo, una palabra que se lee igual en los dos sentidos. En fin, es lo que estábamos diciendo. Todo esto tiene dobles lecturas y por supuesto está ahí para ser interpretado, porque figuras tan centrales, tan importantes, no tienen nombres casuales, ¿no? Y esto que dice el padre en un libro, que le gustaba a Soros porque es un palíndromo, pues evidentemente está ahí para ser interpretado, ¿no? Y nosotros es lo que vamos a hacer, interpretarlo subjetivamente, por supuesto, como no se puede hacer otra cosa con los símbolos, ¿no? Entonces, ¿qué es Soros? Bueno, pues Soros es las dos S y en el centro el oro. ¿Qué es el oro? El oro es el sol dorado, el oro. El oro siempre se ha identificado con el sol dorado. Y por lo tanto, ¿qué es el sol dorado al interior de SS? Pues el sol dorado que surge del sol negro, del que ya hemos hablado mucho en nuestra serie sobre el cosmos, ¿no? Soros, ¿no? Sobre todo si sabemos que viene de Schwarz. Sabemos que Schwarzsonne es sol negro, SS, pero sabemos que también es lo que en definitiva encubre el Spiritus Sanctus, y sabemos que en definitiva es la identificación del sol negro con la Isis egipcia, con la diosa entre comillas, porque en definitiva remite al andrógino Isis, ¿no? Al andrógino Isis del que surge Horus, ¿no? Hemos hablado de las vírgenes negras, de todo ese simbolismo que es muy importante, de la luz surgiendo de la oscuridad, es decir, la iluminación, lo iluminado que surge de la oscuridad, de la nigredo alquímica, es decir, el Horus, el sol que nace del sol negro, ¿no? Es decir, todo esto es muy importante desde un punto de vista moral, porque de alguna manera para ellos es una especie de justificación de que hay algo más allá de decir, ellos han identificado, es decir, todo el sistema está montado como una inversión en el que se ha puesto en el centro a la luz, se ha identificado a la luz con el bien, pero también con el elemento patriarcal, porque estamos hablando de la edad de Osiris, se ha demonizado la oscuridad, lo negro, lo oscuro, como identificado con la tierra negra. Esa es la nigredo también alquímica, y eso es el sol negro, y eso es Isis, y de alguna manera con la mujer, con la tierra, con la madre, con la maternidad, con la fertilidad. Y eso es muy importante para comprender la transición de la edad matriarcal de Isis, de lo negro, a la edad patriarcal de Osiris, que es el verde de la fertilidad, pero también es el sol frente a la tierra, ¿no? Y luego irlo llevando hacia la edad de Horus, de la edad del andrógino y todo esto de lo que hemos hablado. Entonces es muy importante porque en el fondo insistimos en que el paradigma cósmico dominante es una fabricación ritual, mítica, simbólica en la que se inserta la ciencia. Entonces se ha puesto en el centro del sistema solar al sol dorado,
y se ha demonizado, se ha relegado a una posición no solo secundaria, sino oculta, se ha ocultado el papel central del sol negro y de Isis, vinculado a lo maternal, al papel de la diosa madre, ¿no? Que luego a su vez se ha ido, ¿no? Porque de todo eso ya hemos hablado, ¿no? Cómo pasa del cielo a la tierra, porque acaban siendo las dos negras, ¿no? El cielo negro de la noche, el cielo pero en definitiva todo esto está aquí inscrito, ¿no? Y entonces, que en un apellido como Soros aparezca esto que está ahí, por supuesto, para que se pueda leer a varios niveles, porque es de lo que se trata. El profano o el que tenga un análisis más superficial verá el oro, ¿no? El oro, claro, la riqueza, el financiero, el magnate, el capitalismo, las finanzas, el oro, un judío, Askenazi, ¿vale? Lo interpretará de esa manera y para eso está también, porque esto tiene varios niveles de interpretación. Pero nosotros sabemos que hay un nivel más profundo que es el sol dorado como excremento, como cosa secundaria que surge del sol, pero como hijo, como excremento, ¿no? El dios Kepri, ¿no? El escarabajo que mueve la bola de excremento que se identifica con el sol dorado, que a su vez es el excremento que surge de la vaca Nut, ¿no? La vaca, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, esto nos habla aquí de que este apellido es muy intencionado y entonces cuando el padre también dice que le gustaba también el apellido Soros porque significa el siguiente en la línea sucesoria, el sucesor que ha sido designado para suceder al siguiente, esto también nos suena a que está haciendo alusión al paso de Osiris a Horus, el paso de la era patriarcal, porque en Soros también está Osiris, Soros, Osiris, y sabemos que es muy importante en todas estas élites toda esta lógica del paso de la edad de Osiris, que es Osiris Cristo, a Horus, que es Horus Jesús, ¿no? Donde Cristo y Jesús son dos símbolos diferentes, ¿vale? Sería una especie de segundo Mesías, ¿no? Segunda venida de Cristo, etc. Entonces, el paso de Osiris a Horus, donde en el nombre Soros está inscrito tanto el Osiris como el Horus, y el Osiris... Lo que pasa es que detrás está todavía Isis, es que aquí está todo inscrito, es que es muy sincrético, todo aquí está muy sintético, ¿no? Por eso necesita una interpretación es como una interpretación muy profunda, ¿no? Entonces, cuando el padre dice siguiente en la línea sucesoria, está hablando a un nivel muy simbólico, no está hablando simplemente de un linaje donde hay un padre y un hijo, ¿no? Está hablando en términos arquetípicos del paso de Osiris a Horus y el papel muy importante de Soros en esta agenda de propiciación de la edad de Horus, ¿no? Todo su importante papel en el apoyo de las teorías de género, de los movimientos sociales, de toda esa idea de la revolución no violenta, que está a su vez muy vinculada con el género, ¿no? Con esta idea de poner en el escenario al andrógino como víctima y por lo tanto el pobrecito es no, pero en realidad ese doble papel del Isis, de Isis masculino y de Isis femenino del que hemos hablado con motivo de la vinculación simbólica de la Virgen Negra de Atocha y donde hay un atentado y donde hay las grandes concentraciones del género, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y de hecho hay elementos andróginos muy interesantes en Soros, ¿no? Que no hay mucha información, pero si hay sospechas de que estamos ante elementos andróginos, ¿no? En el caso también de Soros, ¿no? Y luego otra cosa que dice su padre es que en Esperanto, que es un idioma que domina su padre, Soros significa se elevará, o sea que de nuevo, interpretación profana, interpretación más superficial, pues bueno, se elevará el valor de nuestras acciones, de nuestros fondos de inversión, etc. Pero a un nivel más iniciático, nosotros sabemos que se elevará, es que están hablando del amanecer dorado, que es el nombre de la famosa sociedad secreta vinculada a Aleister Crowley y a otros, ¿no? La Golden Dawn, el amanecer dorado, la edad donde se elevará, donde surgirá el Horus, donde esa idea del amanecer del sol, ¿no? Que simboliza la entrada de la era de Horus, que sabemos que es muy importante, ¿no? Por lo tanto, nos lo están diciendo claramente cómo hay que interpretar todo esto, ¿no? Eso significa que
pues que la pertenencia de Soros al judaísmo, al sionismo, a las finanzas, son solo frentes. Es un análisis muy superficial. En realidad esto está muy atado y este apellido nos está hablando de alguien que está controlado, que está trabajando que forma parte de una estructura iniciática oculta al máximo nivel, pero en el fondo él no deja de ser un frente, por lo tanto él es por definición, puesto que aparece en el escenario, pero como aparece en el escenario en un puesto de mucho poder, pues por definición es una posición intermedia en una estructura de poder. Pero esta utilización de todo este imaginario de la edad de Horus, de Osiris, de Isis, que es el mundo egipcio, que ha tenido continuidad en realidad en las tres religiones, pero particularmente, como vamos a ver ahora, en el ámbito cristiano, ¿no? de estas sociedades cristianas, católicas, pero que solamente es la fachada, ¿no? En realidad siguen trabajando con toda la mecánica pagana y donde estos dioses egipcios son centrales, como siempre decimos, ¿no? Pero otro elemento también tremendamente simbólico y coherente con todo lo que estamos diciendo aquí, que es cómo trabajan estos iniciados con la coherencia simbólica. Ellos ofrecen una clave y luego ofrecen otra clave y de alguna manera van dando como claves separadas, pero que cuando el que las recibe, las ata y las vincula, las confirma, ¿no? Y entonces es muy importante que haya coherencia simbólica donde aparecen distintos ingredientes de un mismo nombre, pero que se refuerzan unos a otros. ¿Se entiende la lógica? Entonces es muy coherente con todo lo que acabamos de decir del nombre Soros, el nombre George, porque en el fondo es una especie como de duplicidad. Es, otra vez, si teníamos S, oro, S, aquí tenemos G, oro, G, ¿vale? Son las dos Gs. Si reducimos el nombre a sus elementos fundamentales, con independencia de que lo escribamos en un idioma u otro, pues es G, or, G, donde vuelve a aparecer un poco esa misma idea, las dos S, las dos Gs, que son los dos vórtices, del sol negro, de la estructura toroidal vorticial que en realidad articula toda esta realidad, y que son los dos vórtices del carnero, del que hemos hablado ya, la importancia del carnero, del Amón egipcio, que luego también lo hay en forma del dios Khnum, pero es más claro todavía en el dios Amón que se funde con Ra, ¿no? Muy importante, Amón-Ra volvería a ser esa fusión del sol negro con el sol dorado, y esa idea de que el sol dorado surge del sol negro, ¿no? Que en definitiva es lo que está en las vírgenes negras, en Isis, todo eso, ¿no? Ya vimos que era muy importante el Amón-Ra, y luego todavía pervive de alguna manera en el Apolo Carneios de Grecia, o en el Zeus Amón también de Grecia, y luego en Roma. Es decir, más o menos pervive, incluso los famosos cuernos de Moisés, ¿no? que esculpe Miguel Ángel, tienen que ver con eso. Pero hay una progresiva demonización de todo lo que tiene que ver con los cuernos, ¿no? Los cultos animales. Sabemos que hay una demonización de todos esos cultos idólatras del paganismo de los animales, y con ellos también se demoniza los cuernos, ¿no? Y los cuernos se identifican con Satanás y con el demonio y con Set, ¿no? Y con el dragón, ¿no? Porque es otra expresión de toda esa lógica de demonización que se establece básicamente en esa tradición del paganismo a los monoteísmos, que vendría a coincidir muy, muy en general con una gran transición de los matriarcados a los patriarcados, básicamente, ¿no? Hay una identificación muy clara entre no es total, no es perfecta, ¿no? Hay muchas manifestaciones, muchos matices a esto, ¿no? Pero a grosso modo podemos decir que pasamos de un paganismo más de diosas madres y de matriarcados a unos monoteísmos marcadamente patriarcales, como son los tres grandes monoteísmos
occidentales, ¿no? Judaísmo, cristianismo, islam, básicamente, ¿no? Pero donde hay una demonización de todo ese elemento al mismo tiempo de lo femenino, pero al mismo tiempo de lo curvo y de lo cornudo y de lo curvo y del dragón. Esto es un detalle muy importante también por lo que vamos a decir ahora, ¿no? Porque la figura de Jorge es justamente una figura solar que vence al dragón. Es decir, esto es muy coherente, todo es muy coherente en este caso, ¿no? Hay un simbolismo muy, muy bien atado, muy cerrado, ¿no? Entonces, justamente en Jorge es un mártir romano de Capadocia, detalle importante, de Capadocia, de la Turquía, la Anatolia, la Turquía actual, que termina siendo, es martirizado en el siglo III después de Cristo, y termina habiendo un culto muy, muy importante a este mártir en la ciudad de Dióspolis, llamada en Roma, ya en época bizantina se la llama Lida, y luego en el Israel actual se llama Lod. Es una ciudad hoy israelí de lo que fue la Palestina romana, y luego pues los numerosos pueblos que han pasado por allí, ¿no? y regímenes de poder. Pero allí los cruzados toman a este Jorge de Capadocia como su patrón en las cruzadas, ¿no? Sabemos que a partir del 1099 comienzan las varias cruzadas, y lo toman de alguna manera como patrón, y entonces lo remozan a esta figura, la rediseñan, ¿no? Con ayuda de ese gran propagandista del cristianismo y de los santos y mártires cristianos, que es Santiago de la Vorágine, leyenda dorada, la leyenda dorada, ¿no? Lo suben a un caballo, lo hacen luchar contra un dragón, pero lo interesante es que aquí están sincretizando toda una serie de cultos paganos, desde el Perseo y la Medusa. Importante, ¿no? La Medusa femenina, vemos también una vinculación de lo femenino, pero luego surge Atenea que surge de la demonización de Medusa, que es el andrógino, ¿no? Interesante también verlo aquí, pero no me quiero perder, ¿no? Apolo y Pitón, el famoso culto de Delfos, que primero había sido dionisíaco, pero luego es apolíneo. Apolo contra la serpiente Pitón o Tifón. Lo encontramos también en el ámbito hebreo cristiano, en la figura del arcángel Miguel, que lucha contra la serpiente antigua, contra Satanás y sus ejércitos, y la arroja al infierno, etc. Es la misma en el fondo, es el mismo simbolismo. Y detalle muy importante en la mitología egipcia, en las figuras de Horus y Set. Horus es el dios solar, pero que en parte se identifica con Osiris también como figura patriarcal solar, ¿no? Porque Osiris vendría a ser el sol poniente y Horus el sol saliente. En fin, son figuras muy de que se encabalgan son símbolos que se encabalgan unos en los otros, ¿no? Pero básicamente es la lucha de Horus, del halcón Horus, ¿no? También lo tenemos en forma de águila en el ámbito azteca, también lo tenemos con esas figuras, ¿no? de la serpiente que es vencida por el águila, ¿no? Símbolo central en la mitología azteca. Y aquí es parecido, el halcón que lucha contra la serpiente Set, ¿no? Que es su tío al mismo tiempo, que es el tío que abusa del sobrino, etcétera, ¿no? Que es el padre sustitutorio, lo que decimos siempre, ¿no? Pero esto es muy importante aquí porque de alguna manera los templarios y los diversos templarios, propiamente la Orden del Temple, los caballeros teutónicos, también en cierta manera los hospitalarios de San Juan, después llamados la Orden de Malta, más o menos lo toman como uno de sus patrones, ¿no? Claramente los templarios, los teutónicos, y luego toda una serie de órdenes afines a los templarios que más o menos les dan continuidad, o órdenes en las que se reciclan los templarios después de que la orden es suspendida, ¿no? Toda una serie de órdenes toman a San Jorge como el patrón, ¿no? Es el caso de la Orden de San Miguel y de San Jorge, la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, es el caso de la Orden de Calatrava, es el caso de la Orden de San Jorge de Alfama, que luego se fusiona con la Orden de Montesa,
Y ya digo, la Orden de Malta también es una de sus figuras importantes y en concreto uno de sus subprioratos, una especie de subpartición que tienen en su organización, justamente la de España, es el subpriorato de San Jorge y Santiago, ¿no? De hecho, Santiago es una figura muy, muy paralela, muy similar a la de San Jorge, ¿no? También pues se coge una vieja leyenda, se lo sube en un caballo, se lo hace luchar contra el infiel, ¿no? Representado como el dragón, en fin, todo esto es muy parecido, ¿no? Y luego tampoco tiene que ser una casualidad que la cruz de San Jorge, que es la famosa cruz roja, la cruz roja sobre fondo blanco, aunque también se encuentra en variaciones, pero es una bandera muy importante porque a su vez San Jorge es patrón de diversos países, para empezar de Inglaterra, ¿no? El país tan importante como Inglaterra, el Imperio Británico, pues su patrón es San Jorge, ¿no? ¿Cuál nos pone de manifiesto esto? También lo era de Aragón, también en Cataluña, por ejemplo en Barcelona, sabemos la importancia de San Jordi, en Portugal, en la propia Hungría, ¿no? País originario de Soros, ¿no? Ya hemos hablado de Georgia, pero también en Moscú es San Jorge una figura muy importante, ¿no? O sea que esto también nos pone de manifiesto hasta qué punto determinadas entidades políticas y gobiernos están también muy vinculados a toda esta estructura iniciática y han acabado adoptando la misma simbología, ¿no? Y por supuesto la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja en el fondo es la cruz de San Jorge, la famosa Cruz Roja, la gran ONG internacional, la Cruz Roja, una de las primeras ONGs, ¿no? Globales, ¿no? Cruz Roja, muy importante, porque no hay que olvidar también que todas estas órdenes templarias eran órdenes en buena medida que se presentaban y que, bueno, parte de sus actividades, lo que pasa que era, bueno, pues lo que decían de cara a la galería, luego había otras cosas que no contaban, eran órdenes hospitalarias, eran órdenes de protección de los peregrinos, porque todo esto se monta siempre con capas. Entonces, ¿cómo se monta un plan de conquista global? Pues se montan cultos de peregrinaje. Por eso ya hemos hablado de la figura paralela de Santiago y la de Jorge, porque es la peregrinación a Tierra Santa o la peregrinación a Santiago. Y entonces esa idea de los hospitalarios, que es la Orden de Malta en definitiva, pero también los templarios, que en principio se declaraban ser protectores de los peregrinos, de los caminos, ¿no? La idea de los caminos, ¿no? Y estamos viendo los Gilets jaunes, ¿no? Los camiones, los caminos, toda esta lógica de la estructuración global, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y entonces justamente la Cruz Roja nos habla muy bien de esto, ¿no? Es decir, la filantropía como tapadera para mecanismos de desestabilización de las estructuras nacionales y el establecimiento de estructuras globales, ¿no? En definitiva, el bien, ¿no? Todo lo que estamos hablando se vende como bien, pero en el fondo está escondido el mal, ¿no? Es decir, San Jorge el bueno que vence al dragón, ¿no? ¿Se entiende? Por eso el símbolo es muy expresivo de cómo funciona toda esta estructura de poder, ¿no? Pero entonces, que George Soros se llame Jorge es un simbolismo muy importante, porque nos están diciendo que el judaísmo y que el sionismo y que las finanzas y que todo eso es un frente, que en realidad él está trabajando, nos lo están diciendo entre líneas, no lo podemos afirmar, no tenemos, pero nos están diciendo entre líneas que Jorge Soros es un Jorge, es un neotemplario, está trabajando para los templarios, está trabajando para los nuevos, y ahora vamos a ver que también todo esto está muy vinculado con los jesuitas, que también dan continuidad a toda esta lógica, pero cambiando el paradigma, ¿no? Se bajan del caballo y montan una agencia de inteligencia con un confesionario, con un culto mariano que da continuidad a los cultos de las diosas Isis de los templarios. Es decir, hay una vinculación brutal de todo esto, ¿no? Todo esto es tremendamente continuo y hay y es de muy largo alcance, estamos hablando de siglos, ¿no? Entonces, que Jorge, que justamente es el dios solar que lucha contra el dragón, que habla de toda esta vinculación con las cruzadas, que es un sionismo cristiano, ¿se entiende? Es que el primer sionismo ha sido siempre un sionismo cristiano. Se ha utilizado a los judíos, se utiliza como frente. Y aquí vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser la misma estrategia, ¿no? Por eso, esos análisis que nos dicen que sí, que lo malo, uy, qué malos son los judíos, uy, qué malos es el sionismo, uy, el sionismo tiene el poder, y pues son muy superficiales, porque son solo frentes de...
Y además, por supuesto, no se puede generalizar, porque ellos lo que hacen siempre es colgarle la etiqueta a un personaje de judío para que luego sean los pueblos judíos que no tienen culpa de nada los que lo pagan cuando se ha generado, porque lo generan en el fondo las élites, un antijudaísmo. ¿Se entiende la lógica? Por eso son frentes de frentes de frentes. Por eso es un análisis muy superficial, y a un nivel más profundo todo esto nos dice que George Soros es una especie de nuevo cruzado trabajando para las órdenes neotemplarias, neocruzadas. Recordemos que las cruzadas es ya la agenda globalista, y en el fondo toda la Biblia es el nuevo orden mundial, está codificado el nuevo orden mundial en la Biblia, ¿vale? Y es la maquinaria trimonoteísta de la que estamos hablando, que no se comprenderá más que como maquinaria trimonoteísta, donde unos cultos y unos pueblos y unos se encubren a otros, y unos son las víctimas de otros, y otros son los culpables, y otros son los buenos, y otros son los malos. Hay una máquina ingenierizada muy, muy sofisticada que se llama máquina trimonoteísta judeo-cristiana musulmana, que se ha ingenierizado con mucha inteligencia para que todo esto, ¿no? Para que todo esto funcione como una maquinaria donde unos echan la culpa a otros, donde unos son frentes de otros, y el profano entiende toda esa maquinaria como oposición de los buenos y los malos, unos son así, otros son asado, como comparación de uno con otro, cuando en realidad funciona como capas dentro de capas, donde hay una maquinaria compleja que funciona bien como maquinaria, porque precisamente articula el mal. Funciona bien, entre comillas, en términos de eficacia político-religiosa, porque encubre muy bien el mal y todas esas dinámicas de culpabilización, de victimización, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes sacrificaron a quién. Pues es que fueron los judíos los que mataron a Cristo, es el pueblo deicida, en fin. Todas esas cosas de las que hemos hablado están aquí presentes, ¿no? Entonces no es una casualidad que una persona tan poderosa como George Soros sea judío. Vale, porque es parte de la película, porque se le cuelga esa etiqueta, porque se lo ha diseñado ya, porque todo es antes que nada un símbolo en la que se hace entrar a una persona real, ¿vale? Nosotros estamos analizando siempre el símbolo. A la persona se la hace encajar en una simbólica, en una simbología, en una mecánica simbólica, que es la de colgarle una etiqueta como judío, como sionista, como financiero, como filántropo, ¿no? ¿Para qué? Para tirar de ella, para que digamos la gente caiga en esa trampa de la oposición controlada, donde ya se lo califica como es que es esto, y no se comprenda que en el fondo George Soros es un neocruzado, es un cruzado, y trabaja para los neocruzados, para los neotemplarios que siguen estando en el corazón del sistema, y que básicamente podemos resumir en las grandes órdenes religiosas cristianas, católicas, vinculadas al Vaticano, y que a su vez articulan todos los linajes de poder de la nobleza negra, etcétera, etcétera, ¿no? Nobleza negra, ¿no? Entonces, que es la N y la N, que es como SS, Esbarse son en nobleza negra, ¿no? Quizás no sea demasiado casual, ¿no? Porque alguien dirá, pero bueno, el sol negro, ¿qué tendrá que ver el sol negro con George Soros? Y además George Soros es judío, ¿no? El sol negro no era una cosa de los nazis. Pues bien, ni uno, ni lo otro, sino todo lo contrario, como decimos siempre. Precisamente son frentes, ¿no? Ya hemos hablado de cómo el simbolismo del sol negro es muy profundo, ya estamos viendo aquí toda esa demonización de las energías etéricas no manifestadas, y esa, digamos, puesta en escena, divinización de la luz recta vinculada a un elemento moral, pero también a un elemento energético cósmico, donde se coloca en el centro del escenario al sol y se vende como teoría científica el heliocentrismo y todo eso, controlado por los jesuitas y por el Vaticano. Pero es toda una construcción social, ¿no? La ciencia es la última capa de la cebolla de toda esta fabricación de encubrimiento, donde se esconde el papel central del sol negro y por lo tanto de las energías etéricas que están en el centro de toda la mecánica cósmica energética, y donde se coloca en el centro la luz, ¿no? Por eso no es una casualidad que San Jorge sea el héroe solar que mata al dragón con una lanza recta. ¿Por qué? Porque es la luz recta. La luz recta es buena, los fotones, las partículas, los fotones. ¿Pero es una onda o es una partícula? No, es una partícula. Bueno, luego dicen que también puede ser una onda, porque cuanta más ambigüedad mejor, y cuanto más la gente se coma el tarro mejor, porque en el fondo tienen que reconocer parte de, ¿no?
porque es una onda, porque la luz es simplemente una perturbación del campo vibratorio, ¿no? Como ha contado muy bien Ken Wheeler, ¿no? Entonces, la luz no es fotónica, la luz no son partículas, la luz no es recta, todo es curvo, todo son perturbaciones de campos electromagnéticos que tienen geometrías toroidales vorticiales, que es lo que simboliza el dragón, que es lo que simbolizan los cuernos del carnero, ¿no? Por eso, toda esa demonización vinculada a su vez a lo matriarcal, porque también es una demonización de la maternidad natural, todo esto va vinculado, ¿no? Porque ¿cómo se propicia Horus? Mediante la traumatización de la maternidad natural, que es al mismo tiempo el vórtice, que es al mismo tiempo el negro donde nace, ¿no? Y la Isis, ya hemos hablado de Horus naciendo de Isis, ¿no? Pero encubre, ¿no? Se le vende a la galería que es el culto de la Virgen, etcétera, pero en realidad oculta las prácticas de traumatización ritual de la maternidad natural para generar esclavos de control mental mediante trauma, ¿no? Donde es importantísimo, ya hemos hablado todo eso, ¿no? La desvinculación con el heteroarcado, con la madre, ¿no? Entonces, el San Jorge simboliza todo eso, ¿no? Y simboliza y nos muestra hasta qué punto estos símbolos se pueden leer a muchos niveles, a nivel de ciencia, a nivel de cosmos, a nivel de agenda geoestratégica, ¿no? Es decir, no es una casualidad que este Jorge de Capadocia viene de Anatolia, de Turquía, ¿no? Recordemos que hay un mito muy parecido que es el del vellocino de oro, que a su vez está vinculado a la orden del vellocino de oro, donde hay algo muy parecido, porque es el vellocino de oro, el carnero de oro, el Horus, pero los cuernos también, porque es un carnero que tiene cuernos. Por lo tanto, es muy parecido a la Monram, y es un parecido todo esto, ¿no? Y es, como decimos, la llegada a Cólquide, que es la Georgia, la llaman Georgia, porque en el fondo está muy conectado todo eso, porque como hemos dicho ya, justamente esa entrada por el fondo del mar Negro a la ruta de la seda es una especie como de Israel 2.0, ¿no? De acceso a la ruta de la seda, ¿no? Agenda geoestratégica, versión 2.0, ¿no? No tan importante como Israel, porque hay que atravesar el estrecho de los Dardanelos, ¿no? El estrecho del Bósforo y Constantinopla, ¿no? Bizancio, Estambul. Entonces, pero todo esto es muy coherente, ¿no? Porque Jorge es de Capadocia, es de Anatolia, justamente está en ese lugar, pero se lo acaba rindiendo culto en la Palestina, ¿no? En la Palestina que luego será Israel, ¿no? Y entonces son estos cruzados cristianos de este sionismo avant la lettre, de este sionismo cristiano que es anterior al sionismo, y luego hay otros varios sionismos cristianos, no es el primero, luego hay sionismo del ámbito evangélico, hay un sionismo cristiano en Inglaterra muy importante, antes de que surja todo el sionismo ya de finales del 19, de los congresos sionistas, que intentan hacer en Alemania, pero no les salen y se tienen que ir a Suiza porque en realidad los rabinos se oponen y porque es un movimiento puramente elitista que no apoya al judaísmo y ni siquiera los rabinos judíos, ¿no? En realidad el sionismo es un movimiento absolutamente desde arriba, pero que luego mediante trauma se le ha metido con calzador a un pueblo judío y en general a todo Occidente, que es víctima de toda esa programación traumática, ¿no? Pero entonces todo esto es muy coherente, ¿no? Justamente los cruzados revitalizan ese culto y justamente a George Soros le llaman Jorge porque nos están diciendo que el judaísmo es una tapadera, que Jorge, se entiende, son los cruzados los que remozan y los que actualizan y los que dan popularidad mediante Santiago de la Vorágine al culto a este Jorge, ¿no? Y todo esto lo vemos, por ejemplo, muy bien en el simbolismo de su famosa fundación, la Open Society Foundations, pero que antes es interesante era el Open Society Institute, ¿no? Donde quizás podemos ver una resonancia con el logo jesuita, que ahora vamos a ver que es más profunda de lo que parece, ¿no? Porque la Open Society Institute, ¿no? OSI, vuelve a estar la idea del Osiris, pero también Osiris, S, Set, I, Isis, o sea, esas triadas que también forman parte del logo jesuita, ¿no? IHS,
Isis, Horus, Set, pero que también sabemos que en el logo jesuita, de eso ya hemos hablado, hay todo un juego de inversiones, es decir, precisamente si lo convirtiéramos en un palíndromo como Soros, veríamos que también se puede leer como SS o II y en el centro Horus, por lo tanto vuelve a estar la SSII, es decir, Isis, Isis, Sisi, y en el centro Horus. Por lo tanto, otra vez lo que decíamos, Horus en el centro de Isis, donde en ese, digamos, doble juego de la recta y la curva, que también está presente en el famoso episodio de la Biblia de Moisés y Aarón frente al faraón, donde convierten el cayado en un serpiente y mediante magia, y etcétera, ¿no? Y hay todo un trasfondo fálico, en fin. Pero también hay todo un ocultamiento de las energías etéricas, toroidales, vorticiales, frente a un paradigma de la recta, de la luz, etcétera. Y justamente el sol jesuita, que es parte del logo, también hay ese doble juego. Están las rectas y están las curvas, ¿no? Está la I y está la S, ¿no? Por lo tanto, todo esto es muy coherente, ¿no? Porque Soros vuelve a ser la misma idea, las dos S con el Horus en medio, ¿no? Por lo tanto, hay una especie como de que nos están diciendo de que él pertenece a todo este ámbito, del ámbito católico jesuita, del ámbito cristiano católico, ¿vale? O por lo menos está trabajando para ellos, ¿entiendes? Es decir, está porque es el mismo simbolismo, ¿no? Horus, que nace de Isis, Horus, que está dentro de Isis, como las vírgenes negras, ¿no? Y que nos vuelve a confirmar, ya digo, el propio nombre, Jorge, G-O-R-G, donde es el héroe solar que vence al dragón. Pero eso es de cara a la galería, porque hay que demonizar al dragón, hay que demonizar a la curva, hay que demonizar a la mujer, hay que demonizar a la energía etérica, hay que demonizar al sol negro, y hay que vender un paradigma de la recta, de la luz, de donde el bien vence al mal, donde la luz es recta, donde la luz es una partícula, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo interesante que confirma, digamos, como todo lo que estamos diciendo aquí, es otra figura muy importante como Mario Draghi, ¿no? Mario Draghi, sin duda, también es otro de estos personajes del ámbito iniciático, ¿no? El propio Joele Magaldi, en su libro Masones, todos sus secretos al descubierto, ¿no? Estaba mejor titulado en otros idiomas, porque en realidad son las superlogias, ¿no? Las urlogies, ¿no? Esas grandes logias internacionales, transnacionales, ¿no? Que articulan todas las grandes logias nacionales, ¿no? de finales del 19, principios del 20, ¿no? Todas esas urlogies, ¿no? Nos decía Magaldi que Draghi es una figura muy reconocida, perteneciente a 4 o 5 de estas grandes superlogias internacionales, o sea que sabemos sin duda que es, como no podía ser de otra manera, una persona que está ocupando un papel tan importante, y seguramente como Soros es también uno de estos nombres que ha sido diseñado intencionadamente para que el que tenga ojos lo descodifique y sepa de alguna manera dónde encaja, ¿no? En toda esta estructura, ¿no? Y por un lado el propio nombre Mario, ¿no? Mario ya nos está hablando de un simbolismo andrógino, ¿no? No decimos que el propio Mario Draghi lo sea, sino su nombre, ¿no? Que es lo que... Es decir, Mario es el nombre masculino de María, ¿no? De la misma manera que Cristina es el nombre femenino de Cristo, ¿no? Pensemos también en cristinas muy importantes en posiciones de poder, ¿no? La Christine Lagarde, ¿no? Hace poco ha habido políticas importantes en cristinas en España, ¿no? Por cierto, ¿no? También con elementos andróginos muy marcados, ¿no? Esa idea también de que ellos juegan con eso, es decir, ellos han colocado en el escenario una figura que se llama Cristo, pero ellos saben que esta figura funciona con el Cristo y con la Cristina, con el Mario y con la María, con el maestro masón y con la María Magdalena. Todos esos juegos de los que hablamos siempre, donde ellos están jugando con el masculino y lo femenino, porque en definitiva saben que es la edad de Osiris, la edad de Isis, la edad de Horus y la edad andrógino, y que confluyen, van como basculando a un lado, basculando al otro, primero el machismo, luego el feminismo, primero el patriarcado, luego el matriarcado, luego no sé qué, ahora volvemos, cuando en realidad son fenómenos de oposición controlada, controlados desde el androginarcado, ¿no? Entonces a ellos les gusta utilizar mucho este simbolismo andrógino, donde Mario
pues alude a María, pero a la María masculina, de la misma manera que Cristina, ¿no? Entonces, en Mario Draghi, yo creo que en su apellido se puede reconocer también una alusión velada a todo lo que estamos hablando aquí, a la idea del dragón, porque drag yo creo que se puede interpretar como dragón, y justamente si entendemos que para estas élites el simbolismo egipcio es muy importante y que el dragón egipcio por definición era Set, entonces su apellido es Drag HI, por lo tanto SHI, si le damos la vuelta es IHS, que es el logo jesuita, ¿no? Entonces, para mí esto es una confirmación de que están trabajando con estos códigos y que les sirven para que cualquier alto iniciado, digamos, coloque rápidamente en el contexto a determinadas figuras y sepa más o menos, ¿no?, para quién trabaja y al servicio de qué agenda está, ¿no? Y esto de alguna manera también creemos que ocurre con Soros, ¿no? Y esa identificación de las dos S's con Set, con el dragón, y con Isis, y el oro con Horus. Y no parece una casualidad que otro personaje muy importante, sin duda también tiene un nombre que se le ha puesto intencionadamente, es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? Donde volvemos a encontrar un Mario, ¿no? Y volvemos a encontrar un Jorge, ¿no? Jorge y Mario. Jorge, el héroe solar que demoniza a la Isis, ¿no? Por lo tanto, Jorge María demonizada, convertida en Mario, androginizada, ¿no? Jorge Mario, Jorge el héroe solar, que demoniza a la Isis, a la SS, al Sol Negro, al Sbar Sesone, que es en definitiva María, ¿no? Ya hemos hablado del anagrama de María, que en definitiva es lo mismo que las MAs y las MAs, y es lo mismo que lo utilizan también, está en el 33, y son los dos triángulos, el triángulo masculino y el triángulo femenino, que cuando se mezclan producen el andrógeno, la quinta esencia, que es el andrógeno, que a su vez es el 5, que es el pentagrama venusino, y todo de lo que hemos hablado, y también luciferino. Y entonces, que es la rosa de 5 pétalos de la que hemos hablado recientemente, todo eso está vinculado, ¿no? Y entonces, que Mario se llame Mario Draghi, es un detalle importante, que Jorge Mario, aquí tenemos otro Jorge, en este caso ya es declarado, es un jesuita, el primer papa jesuita, pero aquí vemos cómo los jesuitas y Jorge, ¿no?, están muy cerca de estas órdenes neotemplarias, ¿no?, Orden de Malta, distintas órdenes herederas de todo el movimiento templario, ¿no?, que siguen hoy funcionando a pleno rendimiento. Nos lo han dicho los MK Ultra, nos lo han dicho los James Caswell, nos lo han dicho los Max Spear, nos lo han dicho las Jolene Jojo Bacher, ¿no?, es un tema de que ellos utilizan sangres templarias y todo esto, ¿no?, todas estas sangres traumatizadas que vienen del linajes de poder, donde es la cruz que se clava en el Horus y en el Isis, ¿no?, que en definitiva es lo que es el logo jesuita, la cruz que se clava en el Horus que está dentro del Isis, que es la traumatización de la maternidad para propiciar el andrógeno, ¿no?, y todo eso, ¿no? Hemos hablado hace poco de Tellez, ¿no?, la Virgen Negra de Atocha y la calle Tellez, ¿no?, la calle Tellez, ahí está la T que es la cruz, y Elle, que es en parte es él, ¿no?, porque es el dios él, pero también es la ambigüedad entre el él y el L, que en francés es ella. Por lo tanto, otra vez la idea del andrógino y la idea de, y luego acaba en Z, que es como S. Por lo tanto, tenemos otra vez los ingredientes, ¿no? El Set, o en su versión cananea fenicia, el El, que está también presente en Israel, ¿no? Otra vez una fórmula trinitaria andrógina. Israel, la Isis egipcia, el Ra egipcio y el El cananeo fenicio, el dios más bien masculino, ¿no? Por lo tanto, Isis femenina, el masculino, y el Ra, que es el Horus, que es el andrógino, ¿no? Nos están diciendo que Israel, el nombre de Israel, de momento tiene ya 3 dioses que no son judíos, que es 2 dioses egipcios y un dios cananeo, fenicio, de cierta manera sumerio, babilónico, ¿no? O sea, que nos están diciendo hasta qué punto todo esto hay una continuidad total y que ¿no? Entonces,
aquí vuelve a aparecer lo mismo. Tellez, ¿no? Es la cruz que se clava en el eje, que es donde se fusionan el él y el eje. Es la programación cruzada traumática de la madre y el hijo, ¿no? La clave de toda esta mecánica de iniciática oculta, que es la traumatización de la maternidad y la desvinculación de los lazos heteroarcales para construir lazos superpuestos de las sociedades androginarcales que sustituyen a los lazos heteroarcales, ¿no? Entonces, eso está presente en Tellez, ¿no? En Tellez, y por eso es un punto importante del que se ha hablado muy poco, ¿no? 11M, Virgen Negra de Atocha, calle Tellez, ¿no? Donde uno de los trenes hace alusión a toda esta mecánica que acaba siendo la misma, ¿no? De hecho, yo pienso que en el vídeo I, Pet, Goat 2, que ya analizamos, había una alusión a Soros. En una mujer que estaba encerrada en una gruta, ¿no? Y donde había una alusión a esta idea de la traumatización de la maternidad con una mancha de sangre, ¿no? Que surgía de sus genitales, ¿no? No sé, es una pura especulación, ¿no? A mí me parece que la cara se parece a la de George Soros, ¿no? Y esto es un indicio más de que estamos ante una de estas mecánicas de androgenización dura, digamos, que son muy importantes en estas élites, porque son las que pensamos que es el caso de Kissinger y pensamos que es el caso de otros muchos, de los Gates, de los Zuckerberg, de muchas figuras muy importantes, porque son marionetas controladas desde detrás del escenario por toda esta lógica de propiciación de la edad de Horus, ¿no? Y de hecho lo vemos en el propio también logo de la Foundation, de la Open Society Foundations, pero que, como decíamos, primero se llamaba Open Society Institute, donde aparece la O, la S y la I, demasiado parecido a Osiris y al logo jesuita, como luego lo han cambiado Open Society Foundations, pero sigue presente aquí esta idea de los dos vórtices que surgen del negro, la luz que surge de la oscuridad, del vórtice oscuro, ¿no? Que nos parece que confirma todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? De manera que al final, digamos, esta comprensión simbólica profunda y atando cabos de muchas cosas diferentes, aunque a algunos les parecerá una locura y que no tiene sentido, en realidad es así como funcionan, los altos iniciados. Se dan claves por ahí sueltas y hay gente que ata cabos, y el que ata cabos comprende que determinados personajes trabajan para determinadas estructuras iniciáticas de poder y que luego se les cuelgan etiquetas, ¿no? Y entonces esta sin duda que nosotros reconocemos aquí una presencia de todo este simbolismo del sol negro es muy importante, ¿no? Ya decíamos que el sol negro se suele asociar, ¿no? Los que analizan este tema de manera más superficial lo suelen ascribir al nazismo, ¿no? Por ejemplo, en el famoso castillo de Babelsburg, en el que se reunían las SS, que sin duda se llaman así, porque hay una alusión velada al Sbarcesone, ¿no? De las SS, de las fuerzas de élite del nazismo, ¿no? Se reunían en el castillo de Bebe, con la W, ¿no? De Babelsburg, y ahí había un sol negro, una de estas figuras en el sol negro, en una de estas salas, con muy rituales, ¿no? Y ahí hacían rituales y tal, nos dicen algunas fuentes. Pero también aparece entonces aquí vinculado el sol negro a una familia de origen judío húngaro que tiene que escapar de su lugar para huir a un lugar y protegerse a Londres y a Estados Unidos. ¿En qué quedamos? ¿El sol negro es de los nazis o es de los judíos? Pues ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Aquí vemos claramente cómo juegan a la oposición controlada a que ascribamos un determinado símbolo. Entonces, aposta lo sacan para que se asocie a los nazis, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho de todo eso, ¿no? ¿Cómo se hace aposta? Se enseña un poquito para que se demonice, para que se cargue todo este elemento demónico, para que funcione como una especie de gatekeeper, para que la gente que lo vea vinculado a diga, eso no hay que tocarlo, porque eso está vinculado a tal, ¿no? Y también para que haya mecanismos legales para poderlo en un momento dado neutralizar, si alguien llega demasiado lejos en la investigación. O se lo neutraliza
porque es pro-nazi o porque se lo neutraliza porque es antisemita. ¿Se entiende la lógica? Con otros símbolos, etcétera. Pasa igual con el sello de Salomón. ¿Es que el sello de Salomón es del judaísmo? No, es un símbolo ancestral. Lo que pasa es que en un momento dado, muy posteriormente al judaísmo, se lo ascriben al judaísmo. ¿Por qué? Porque lo utilizan como frente para cargarle el muerto al judaísmo de aquellos que utilizan el sello de Salomón, pero que tiene un simbolismo mucho más transreligioso, va más allá y mucho más oculto, mucho más ocultista que el judaísmo, ¿no? Y algo parecido pasa con la cábala y algo parecido pasa con muchas de estas cosas, ¿no? En realidad es algo mucho más transreligioso que tiene que ver con el ocultismo y punto, el ocultismo que en última instancia es el que está en el corazón de todas las religiones y lo que pasa es que se le ascribe al judaísmo porque se lo utiliza como frente y para tirar de ese frente cuando se necesita proteger otras capas que están más atrás en el sistema, ¿no? Entonces aquí se hace lo mismo, ¿no? Se hace lo mismo y se enseña un poquito de donde parece una contradicción que el sol negro aparezca vinculado al nazismo y aparezca vinculado a determinados personajes declaradamente judíos, ¿no? Pero en realidad es porque no se ascriben ni lo uno ni lo otro, sino a algo que supera a esos dos frentes de oposición controlada creados como oposición controlada, ¿no? Y para terminar, se me había olvidado un detalle importante. En la revista Time, una de las portadas era St. George and his unlikely crusades, San Jorge y sus improbables cruzadas, ¿no? O sea que de alguna manera Time, ¿no?, un medio de desinformación de la élite, ¿no?, nos estaba diciendo que a la figura Soros había que leerla más bien como un cruzado que como un judío sionista o financiero, ¿no? En realidad está más cerca de la idea del cruzado, y aquí nos lo están diciendo, y de la idea de San Jorge que hemos intentado exponer aquí. O sea que yo creo que esta portada de alguna manera confirma nuestra interpretación, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.